En esta oportunidad vamos a escuchar al diputado Héctor Arce, quien el día de hoy sigue presentando pues su libro Yo vi el robo de mi paisa, donde dejó claro que desde el primer día le informó al presidente Luis Arce Catacora en lo que estaban metidos sus hijos. Hoy el diputado habla con mucha experiencia, habla de todo su trabajo. La verdad que es uno de los mejores diputados, no solo de Bolivia, sino a nivel internacional. Es un ejemplo, él ha dicho claramente, desde el primer momento que llegó, juró trabajar por su país. También cuestionó a David Choquehuanca, fue un fracaso como vicepresidente, complotó en contra de los indígenas. También cuestionó a Andrónico Rodríguez por ser pues, el responsable que hoy los indígenas no tengan representante porque anuló las elecciones primarias. Hoy también en el libro dice claramente cómo los hijos de Lucho Arce se han vuelto millonarios, movieron el diputado, de acuerdo a su información, más de 124 millones de bolivianos. También cuestionó a Gustavo Torrico, quien tiene a toda su familia trabajando para el gobierno. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Revelar de cómo están robando. Obviamente son astutos. Hemos presentado en total 10 proyectos de ley, de los cuales solo 2 se aprobaron. Ya para ir concluyendo, por este trabajo que hemos realizado de denuncias, otro capítulo también detallamos toda la persecución que hemos sufrido durante estos casi 5 años que vamos a cumplir en días más. Seguimiento permanente, hostigamiento, estigmatización de parte del gobierno. En este momento tengo 11 procesos penales que me ha seguido el gobierno, 3 denuncias en la Comisión de Ética en la Cámara de Diputados, la funcionaria que trabaja conmigo, 2 procesos penales, han emitido órdenes de aprehensión contra mí, contra la funcionaria, solo para acallarnos, amedrentarnos. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Persecución a aquel que denuncia, pero liberan a delincuentes, a corruptos. Ahí está, por ejemplo, ejemplos. A ver, César Siles, exministro de Justicia. Le dan detención preventiva, creo que de 4 meses, y se hace al enfermo, ¿no? Ni un minuto no va. No, ni un minuto no va a la cárcel, y le dan después detención domiciliaria. Feliz el tipo. Y como eso, ¿no? Ahora su hijo de Lucho Arce, Luis Marcelo Arce Mosqueira, con detención, perdón, con orden de aprehensión, no sabemos dónde está. Dorgatén, el que ha despilfarrado la plata en YPFB, con orden de aprehensión, no sabemos dónde está. Guarachi, su gran aliado de Lucho Arce, con orden de aprehensión, no sabemos dónde está. Y para los hermanos que protestaron en los bloqueos, por tener una onda, una flecha que llamamos, una huaraca, o por tener un petardo, a la cárcel. Nuestros hermanos, más de 1 año presos, y estos señores absolutamente nada. Franklin Flores, yo creo que Franklin Flores es uno de los hombres más corruptos que tiene el gobierno de Lucho Arce. No sé si está con detención domiciliaria. Imagínense, detención domiciliaria le dieron. No, aquí también está, en este libro, caso, la planta procesadora de papa en el Alto. Construyen esta planta en un predio que no es de ellos y que no funciona. Y el tipo feliz. Es así, aún como manipula. Entonces, todos estos señores, etcétera, etcétera, se ha devaluado el trabajo del político. Pero alguien tiene que hacer ese trabajo político, porque la política es el mecanismo por el cual los servidores públicos tomamos decisiones, y esas decisiones se deben traducir en bienestar del pueblo boliviano, ¿no? Entonces, y ahí se ve, ¿no?, la carencia precisamente de ciertos principios éticos y morales de los políticos, ¿no? Se observa políticos corruptos, políticos desleales, políticos
que traicionan a su pueblo, a su gente, políticos que no cumplen sus promesas, políticos que buscan enriquecer a la familia, a todo el entorno familiar. Y ahí describimos como un primer acápite las traiciones, ¿no? Yo considero que un político debe trabajar en base a esos principios éticos y morales de lealtad, no de respeto, pero eso no vemos, ¿no? Como primer traidor lo describimos a Lucho Arce. Lucho Arce tomó la decisión de traicionar no a Evo Morales, sino al movimiento indígena, al movimiento campesino, a esos sectores pobres, humildes, que le dieron la confianza, el voto, el privilegio de ser presidente. Ustedes recordarán, Evo Morales es traído por el presidente Fernández hasta Villazón. Lucho Arce no fue a recibirlo. Eso pasó el 9 de noviembre del 2020. Como un acto de grandeza, agradecimiento, Lucho Arce debería haberlo ido a recibir a Evo, para agradecerle, estrecharle la mano y decir: hermano Evo, hemos recuperado la democracia. No fue. Segundo hecho evidente de traición fue el 11 de noviembre del 2020, cuando nuestras organizaciones sociales organizan un acto trascendental en aparecer con poleras rojas del PC1. ¿No se acuerdan? Yo denuncié. Y algunos me decían: ¿qué le pasa a Héctor Arce? ¿Por qué contra el presidente? Porque yo recibía hermanas, hermanos que me venían a informar de reuniones clandestinas, oscuras, altas horas de la noche de estas reuniones. Lo denunciamos. Y Lucho Arce, ¿por qué tomó la decisión de irse con el PS1? Porque según él, el MAS no le garantizaba una victoria. Entonces no hay lealtad, no hay compromiso. Y eso hemos podido ver de Lucho Arce. Hablamos también de David Choquehuanca, un supuesto ideólogo indígena, filósofo, un total fracaso, ¿no? Lucho Arce, yo creo que no entendió nunca sus funciones y competencias de presidente nato de la Asamblea, de ser vicepresidente. Perdido David Choquehuanca. Y empieza también a complotar contra el movimiento indígena, contra el levismo, ¿no? A otro político que también describimos es Andrónico Rodríguez, ¿no? Andrónico Rodríguez se hizo llamar el hijo del pueblo, prometía en reiteradas oportunidades que nunca era candidato, luego termina siendo candidato. Andrónico Rodríguez es el responsable para mí de que el movimiento indígena campesino no tenga su candidato presidente, que su candidato era el hermano Evo. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión con diputados y senadores de la oposición para sacar las elecciones primarias y lo logró, ¿no? Entonces Andrónico Rodríguez traiciona. Entonces yo considero que en la política es importante la lealtad, ¿no? Pero en estos políticos no vemos eso. Entonces describimos en el primer acápite estas traiciones y de muchos otros dirigentes también, ¿no? Como segundo tema, y creo que lo central, es la corrupción que ha enlodado y ha sepultado a Lucho Arce. Y entre los hechos más groseros, abusivos de Lucho Arce, en orden, yo diría hay muchos de ellos, pero considero que hay que nombrarlos algunos. Por ejemplo, el caso del ADC. El 2021, 23 de diciembre, yo me reúno durante 2 horas con Lucho Arce y le informo con documentación en mano por 2 horas de estos hechos de corrupción, ¿no? Y Lucho Arce se tocaba la cabeza y decía: no puede ser, no es posible, porque videos, fotografías, contratos, direccionamiento de procesos de contratación le hemos expuesto. Y decía: vamos a tomar las acciones. 2 horas perdí mi tiempo. Pasó un mes, nada. 2 meses, nada. 3 meses, nada. En una reunión les reclamo a Lucho Arce de su pasividad y complicidad en no actuar contra estos hechos de corrupción. Y ahí me señaló claramente: diputado Arce, si tiene pruebas, denuncie. Entonces tomamos la decisión de denunciar el primer caso, ADC, donde se estaban robando 19 millones de bolivianos de un proyecto que se llama Doble Vía Sucre y Amparaes. Se estaban robando 19 millones de bolivianos, aparece 50% de la coima, 9 millones de bolivianos en una casa. Y luego las autoridades, ¿qué dicen? No,
el gerente de la empresa china cometió un uso y abuso de poder al retirar esa plata, que se lo vuelva a depositar, y aquí no pasó nada. Pruebas contundentes, ¿no? Demostramos. Cerraron el caso. ¿Por qué? Porque para Lucho Arce esa casetera era un proyecto estrella del Bicentenario, que según él, por esa casetera iban a ingresar decenas de presidentes a los festejos del Bicentenario. Con esa decisión cerraron el caso y más bien me inician procesos penales por denunciar este hecho de corrupción. Terrible, terrible. Yo recuerdo, ¿no?, en ese residencial donde se reunían, porque uno de los denunciados preso, en su declaración voluntariamente reconoce que se manipularon los procesos de contratación, que se sustituyeron hojas, incluso que se hicieron ajustes al presupuesto. Está en su declaración. Y ahí dice, había una contraseña para ingresar a esa habitación, era Pollo. Golpeabas la puerta y tenías que decir Pollo, ingresabas. Está en la declaración. No sirvió de nada. Lo cesaron el caso porque tenían controlado al poder, ¿no?, al órgano judicial, al Ministerio Público, y así cerraron el caso. Imagínense, lo tenemos descrito a detalle estos hechos. El otro hecho de corrupción terrible en Santa Cruz, en Puerto Suárez, el puerto Buch. El gobierno toma una decisión de construir el puerto Buch para salir por el río Paraguay-Paraná, ¿no?, hasta el océano Atlántico, y para eso toman la decisión de construir un puerto con el objetivo de facilitar las importaciones y la exportación. Hoy no se exporta ni un kilo de producto, tampoco se importa. Compraron una barcaza con 10,5 millones, que haciendo la cotización esa barcaza no supera los 2,5 millones de bolivianos. Contrataron a una empresa para chaquear 3 hectáreas, 30,000 metros cuadrados, por el cual pagaron 1,5 millones. O sea, no puede ser. Nos robaron ahí 60 millones de bolivianos. Presentamos la denuncia, el ministro de Economía se hace a loco, ni siquiera se adhiere a la denuncia, cierran el caso. Que ahora precisamente estamos trabajando en la reapertura de este proceso antes de que se cumpla el año. 60 millones de bolivianos nos han robado. Se ha invertido ahí más de 60 millones de bolivianos y hoy no existe ninguna utilidad. Otro hecho de corrupción que habíamos denunciado, no solamente contra el nivel central del Estado, en las universidades. Se armó un quilombo, ustedes se acordarán, en las universidades, con el pretexto de la autonomía, despilfarraban la plata del pueblo boliviano. Denunciamos el caso Max Mendoza, se recordarán ustedes, un universitario sin tener el título, porque el título, uno de los requisitos que exige para ser ejecutivo de la CV era que tengas un título, no una licenciatura. Sin tener el título, asume ese cargo, estaba 33 años en la universidad, 200 materias reprobaba y tenía más de 50 años. A él nunca le interesó salir de la universidad, porque tenía un negocio dentro de la universidad. Lo aprendieron y bueno, que paz descanse, falleció sin que este hecho se esclarezca. No, lo mandamos a prisión a Max Mendoza. Y el otro hecho de corrupción que consternó al pueblo boliviano es el caso del predio Adán y Eva. Ustedes recordarán, cuando me llegan los documentos, reviso, investigo, su hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, de apenas 25 años, se compra una propiedad de 2.187 hectáreas en Santa Cruz, en el sector del Torno, Cabeza, por un costo de 5,5 millones de dólares. El vendedor le comenta a sus vecinos cuando va a despedirse y les dice que sí vendió cada hectárea a 2.500 dólares. Si eso uno multiplica por los 2.187
87 hectáreas les da los 5.5 millones de dólares. Y en el documento de transacción solo hacen figurar 3.3 millones de dólares. Cometen delitos, ¿no?, de defraudación impositiva. ¿Quién puede creer que un joven de 25 años puede tener tanta plata? Pero además, si revisamos su historial de trabajo, cumplió 18 años, ingresó a trabajar en el Estado de técnico en la ANH, luego se va a ENDE. Y si uno suma su sueldo de los 6 años que ha estado, no pasa los 600.000 bolivianos. ¿Y de dónde había sacado los 5.5 millones de dólares? Obviamente es la plata del pueblo boliviano, de la corrupción, de la extorsión, ¿no? Se roba la plata del pueblo boliviano. Presentamos la denuncia, investigan 25 días y lo cierran. Claro, comprensible, es el hijo de Lucho Arce. Antes de que se cumpla el año, hemos vuelto a presentar, ahora está en proceso de investigación. Pero notamos acá un total hermetismo, ¿no? Negligencia en el Ministerio Público y la policía. Y no están investigando, queridas hermanas, hermanos. Lo que van a buscar es cerrar el caso y nuevamente impunidad, ¿no? ¿Qué noto yo acá? Que aún Lucho Arce controla al Ministerio Público, jueces y fiscales. Y la intención nuevamente es cerrar el caso. El otro hecho sorprendente son los créditos de los hijos de Lucho Arce. Hemos conseguido información oficial con los requerimientos. Su hermana, Daniela Camila Arce, de apenas 20 años, y él de 25, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, sacan del banco crédito 63 millones de bolivianos de crédito. 63 millones. Yo tengo un pequeño emprendimiento de uva. El otro día he ido al Banco Unión, ¿no?, para sacar el crédito. Me han pedido 10.000 requisitos, garantes, además, si quieres un poquito más, garantía hipotecaria, etcétera, etcétera. Pero a él simplemente dijo, mi proyecto es viable, y le han dado 63 millones. En los últimos meses también hemos conseguido reportes de 4 bancos. En esos 4 bancos tiene 8 cuentas bancarias. ¿Saben cuánto había movido en este tiempo? Más de 124 millones de bolivianos. ¿Quién puede tener tanta plata? Por Dios, yo me sorprendo, ¿no? En estos últimos 2 años ha movido más de 124 millones de bolivianos. Terrible. Si nosotros vamos a prestarlos, no nos van a dar. O sea, ya me ha pasado, yo he ido, ¿no? Pero después voy a ir, está pendiente visitar al Banco Ganadero, ¿no? Quiero decirles que me presten 63 millones de bolivianos, tengo acá mi proyecto de producción de uva y es viable, voy a decir. Eso, voy a ir, está pendiente. Y voy a transmitir en directo, ¿no? A ver con qué me va a salir el Banco Ganadero, ¿no? Otro hecho que nos llama poderosamente la atención, por supuesto, documentación oficial de migración que nos llega, ¿no? El hijo mayor, Luis Marcelo Arce Mosqueira, realiza 69 viajes al exterior. 69 viajes. Si uno monetiza el costo de esos viajes y a qué país, aproximadamente implica 1,5 millones de bolivianos que ha gastado en esos viajes. Porque se va de viaje 15 días, en España ha estado 30 días, ¿no? Porque en el reporte está ahí. Fecha de salida, fecha de retorno o ingreso al país. 69 viajes al exterior. Su otro hermano, 24 viajes al exterior. Y la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de tantos viajes? Yo investigo en impuestos cuánto factura Luis Marcelo Arce Mosqueira. No tiene un boliviano que factura. Voy a CEPREC, donde se registra, porque si es un gran empresario, tendría que tener alguna empresa en todo caso, ¿no?, a su nombre, por los cuales él tiene que viajar. No hay ni una empresa a su nombre. Palos blancos, no sé. Pero luego concluimos de que estos viajes servían para ir a negociar el litio, la compra de gasolina diésel, la venta de urea, negocios grandes con YPFB, ENDE, la ANH. Esa es la única justificación. Viajes millonarios de los hijos.
Otro hecho que nos llama la atención de uno de sus hijos, de Rafael Ernesto Arce Mosqueira, que contrata, ¿no?, Ende a su hijo de Lucho Arce. ¿Sabe para qué? Para que haga una consultoría que se llama actualización demandas aisladas, automóviles eléctricos y proyectos solares para la planta de Huarache. O sea, Lucho Arce contrata a su hijo de consultor. O sea, te robaban en grande, también te roban en lo mediano, en lo intermedio. O sea, no se escapó nada. O sea, la idea es, como sea, seguir robando de donde puedas. En el país tenemos hijos, ¿no?, profesionales brillantes, con experiencia en estos temas. No, hay que contratarle al hijo de Lucho Arce. ¿Cuánto le pagan? 83.000 bolivianos. Yo pido el informe, ¿no?, a través de una petición de informe, cuál es el producto que ha entregado en relación a esta consultoría, porque ha pagado 83.000 bolivianos y hasta hoy no me dan el producto. No hay pues ningún producto, ¿no?, porque él era exfuncionario de Ende, ahí tenía sus amiguitos en torno, ha debido entregar cualquier panfleto ahí, ha debido ingresar a Wikipedia, ¿no?, al rincón del vago, ahí ha dicho sacar algo y ha entregado eso. Claro, no me entregan, no me facilitan ese informe. Entonces, oiga, hay que ser demasiado cínicos, ¿verdad? O sea, no puede ser. Realmente a mí me indigna. Otro tema, ¿no?, es el caso de beneficios sociales. Como ellos tenían el control de todo, los retira Áñez a su hijo de Lucho Arce, de YPFB, y él presenta todo un proceso. Obviamente, un poco revisando, llegamos a la conclusión con mi equipo jurídico que hay manipulación, ¿no? Le pagan por beneficios sociales casi 250.000 bolivianos a su hijo de Lucho Arce. Casi 250.000 bolivianos de YPFB. O sea, realmente tenían absoluto control de todo, y la idea era aprovechar y sacar lo más que se pueda. Otro hecho de los hijos de Lucho Arce, decía cuando daba lectura la doctora Grace, ¿no?, 63 hechos de corrupción está acá, y están 17 hechos de corrupción de los hijos de Lucho Arce, ¿no? Es el caso de Emapa. Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo de Lucho Arce, vende a Emapa, con el último reporte que tenemos, maíz y trigo por más de 24 millones de bolivianos. Pero al menos hubiera sido su producción. No es su producción. Es maíz y trigo que ha traído de contrabando de Argentina, ingresa por Yacuiba directo a los hilos de Emapa, y a él le pagaban al día siguiente. Semejante privilegio. Y a otros pequeños productores que entregaban les hacían esperar 2 o 3 meses para pagarles. Pero al hijo de Lucho Arce al día siguiente, en la semana cancelado. Pero no solo eso bastó, querido pueblo de Bolivia, ¿no? Manipulan el sistema de Emapa, manipulan. Cuando el precio, él entrega en septiembre-octubre una parte, el precio por quintal estaba de maíz, por ejemplo, en 80 bolivianos. Pero hacen figurar como que él hubiese entregado en junio, ya mayo-junio, cuando el precio por quintal estaba en 110. O sea, llegan a ese extremo para hacerle ganar 30 bolivianos más por quintal, manipulan el sistema de Emapa y hacen figurar como que estaría entregando en mayo-junio. Porque el hijito de Lucho Arce hacen ese tipo de manipulaciones, ¿no? También hemos denunciado acá otros hechos de corrupción. Angélica Ponce. Angélica Ponce, ex dirigente arcista de Interculturales, pagaba los pasajes de su esposo para que venga de Santa Cruz a La Paz. Le paga los pasajes de su esposo a una feria del chicharrón
se van de La Paz a Argentina con su esposo. Por eso en el libro textual dice, ¿no? Angélica Ponce paga los pasajes de su esposo para que él le haga compañía en las noches frías paseñas. Así está acá. Obviamente sabemos lo que pasaba más tarde, ¿no? Porque son pareja. Esos detalles no hemos ingresado. Oiga, no es posible. La plata del pueblo boliviano se respeta, es sagrado, se cuida. No puedes hacer ese uso abusivo. La plata del pueblo, nosotros somos simples administradores como servidores públicos. Pero no, como estaban en el poder, le pagaba, ahí está en la auditoría, aproximadamente 50.000 bolivianos. En ese tiempo pagó los pasajes de su esposo. Triste, ¿no? Otro, más o menos, y así hablamos muchos hechos de corrupción acá que ustedes pueden encontrar, ¿no? Por ejemplo, ahora ya tenemos, ¿no? Junior Arias, propietario de medio de comunicación de TV, ¿no? Detrás de la Verdad. En 4 años y medio ha recibido 45 millones de bolivianos en pauta publicitaria. Ese es el costo de Junior Arias. Hay una canción morenada, ¿no? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? Algo así, ¿no? Ese es el costo de este periodista que ha perdido total objetividad e imparcialidad al hacerlo. Es decir, a las cuentas bancarias de una familia, de la familia Arias, más de 85 millones de bolivianos. Tomando como ejemplo solo esos dos. Por supuesto, ahí está Jimena Antelo y otros, ¿no? Que a mí me llamaban cada día para entrevistas. Los denuncio, ni una entrevista más. O sea, para mí, como se dice, no vale un comino sin entrevista, no puedo callar estos hechos groseros y abusivos. Con 85 millones podríamos haber construido, no sé, nada, como 20 unidades educativas que se necesitan en el país. ¿Cuál es el objetivo de haber pagado? Ninguna para mí, pero así malversan nuestros recursos económicos. O TVOF. TVOF es un canal por cable acá en La Paz que se transmite por Cotel, ¿no? TVOF. Hacen contratos por 14.5 millones de bolivianos. TVOF. Su hija de Jorge Zichter, ¿se acuerda? Jorge Zichter era el vocero presidencial. Entonces, su hija llega a ese canal y los contratos le empiezan a llover. Su hija Valentina Zichter tenía 1 hora en ese programa, se llamaba Malamente, y hablaban tonteras durante esa hora, y le llega pauta publicitaria. Ah, claro, como es su hija de Jorge Zichter, que llegó a ese canal, los contratos le llueven, más de 14 millones de bolivianos. Entonces, otro ejemplo de Hugo Moldis, ¿no? El supuesto vocero del gobierno. Hugo Moldis tenía su periódico que se denomina, no sé si sigue, La Época. De verdad, ni el más ocioso creo que lee ese periódico, porque lo único que ves en ese periódico es planas enteras del rostro de Lucho Arce. Cuando yo vi ese periódico me empezó a dar alergia, ¿no? Porque en cada página encontrabas plana entera del rostro de Lucho Arce. Y le pagaron 4.185.000 por un periódico que nadie lee y que no se vende. Claro, para Hugo Moldis negocio, cada año tenía su 1 milloncito. ¿Y cuánto gastaba en hacer imprimir ese periódico? No sé, 10.000, 20.000 bolivianos, no gastaba más. O sea, el negocio no estaba en vender el periódico, el negocio estaba en que le dé esa pauta publicitaria. Más de 4.185.000, ¿no? Entonces, en este tema de la prebenda, el soborno, que también están involucrados, por ejemplo, Sabina Orellana, ex ministra de Culturas, estando en el cargo. Por eso Sabina Orellana, ¿no? Andaba detrás de Lucho gritando, Lucho, Lucho, ¿verdad? Ingresa como ministra, su sueldo 22.170. Ingresa su hijo, Juan Carlos Godoy, sueldo 10.000 bolivianos en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Su otro hijo, Huáscar,
Ministerio de Salud, 4.009 bolivianos. Pero también a su nuera coloca en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con sueldo de 10.000. O sea, hay gente, jóvenes, profesionales que no tienen trabajo, no les interesa. Lo importante es que todos sus hijos y su nuera tengan buen trabajo. Es así como hacen uso y abuso, ¿no? O también citamos otro ejemplo de Gustavo Tosico. Gustavo Tosico tiene trabajando a 1, 2, 3, 4, 5, a 5 de sus hermanas, hermanos, sobrinos trabajando. Cada mes casi 70.000 bolivianos a las cuentas bancarias de la familia Tosico, ¿no? Entonces, estas cosas yo reprocho. Reitero, la política no es para hacer ricos a la familia. La política debe servir para mejorar la vida del pueblo boliviano.